desplazarse. De hecho, cuando ustedes estudiaron el síndrome, vieron que el mediastino puede desplazarse hacia un lado y otro dependiendo la patología que esté afectando los pulmones. Entonces, en un dibujito, ahí ustedes ven en el corte de arriba, la lineacita de puntos que está separando el mediastino anterior, que está claramente por delante de la silueta cardiovascular. El mediastino medio, que varía todo lo que se ve en digamos, en el espacio donde están el corazón y los grandes vasos, y el mediastino posterior, que sería lo que está por detrás. Si vamos a ver ahí groseramente, detrás de la aorta descendente estaría la parte que correspondería al mediastino posterior. Y que van a ver que es un espacio que depende de dónde esté, vamos a tener las tres divisiones, o son simplemente dos. Entonces, el corte que está aquí, al medio, digamos, es a nivel de la dorsal 4. Entonces, ustedes ven que ahí, hacia adelante tenemos, por delante de la tráquea sería lo que corresponde al mediastino anterior, tenemos callado aórtico, tenemos vena cava superior, a nivel el medio estaría siendo la tráquea, y posterior ya tenemos el esófago, la vena ácido, en contacto ya con la columna. Este otro está a nivel de la dorsal 8, y fíjense que ya no tenemos mediastino anterior, tenemos solamente lo que corresponde al medio, y lo que corresponde al posterior, donde tenemos el esófago, el conducto torácico, y las venas, las grandes venas que ascienden. Entonces, tendríamos que apagar una luz. Bueno, simplemente una imagen radiográfica que muestra los espacios, y en rojo lo que está en el mediastino anterior, que es anterior y superior, lo que está en el medio, grandes vasos, el corazón, tráquea, bronquios y ganglios. Y en el posterior, aórtica descendente, esófago, venas ácidos, ganglios y nervios autonómicos, conducto torácico, ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué manifestación clínica puede dar un síndrome mediastinal? ¿Se les ocurre a ustedes algunas? Dolor, bien. ¿Qué otra cosa más? Disfagia, disnea, tos, ingurgitación yugular, edema en esclavina, cefalea. Entonces, esos son los síntomas que por ahí deben hacernos pensar que por ahí tenemos algún síndrome mediastinal. Y los signos, de alguna manera ustedes ya lo han dicho, pero deberíamos agregar por ahí el enfisema subcutáneo, además del edema y de la cianosis, como elementos, digamos, que pueden estar conformando uno de estos síndromes. Entonces, ¿cómo se estudia? No podemos palpar los órganos del mediastino. Entonces, sí o sí tenemos que recurrir a imágenes. Lo más fácil sería una radiografía de tórax, en donde, como ustedes ven, no nos muestra mucho. Esto es un mediastino normal, ¿no? Un tórax de perfil normal. En un frente, más adelante vamos a ver, podemos tener algunas ideas de lo que está pasando, pero no tenemos certeza, ¿no? Entonces tenemos que recurrir a una tomografía de tórax, a estudios como una resonancia magnética, y si el problema son los vasos, angiografía, como resonancia por angiografía por resonancia, estudios contrastados de tubo digestivo, centellogramas para ver por ahí captación de los ganglios patológicos,
que son los que nos van a dar elementos para caracterizar lo que está pasando. Eso para empezar. Después tal vez podemos llegar a necesitar funciones, toracoscopía, biopsia, toma de biopsia por toracotomía o por toracoscopía, etc. Entonces, repasando nuevamente un gráfico donde ven ustedes el compartimiento anterior, que tiene el timo en la parte superior, las ramas de la arteria y vena mamarias. Eso es interesante tenerlo en cuenta, son ramas de la aorta, porque cuando se hacen los bypass aortocoronarios, no, bypass justamente usamos ramas de la mamaria interna para hacer la conexión, digamos, para irrigar de esa manera al miocardio. Entonces tienen ustedes ganglios linfáticos, el ligamento estenopericárdico inferior, que es son ligamentos que están en la región diafragmática uniendo las partes periféricas del pericardio con el diafragma. Y tejido adiposo, que es lo que rellena todo, y que de hecho es muy difícil la disección de esto anatómica, pero sí es mucho más fácil por resonancia magnética, en donde uno puede separar la grasa de acuerdo a las densidades que ofrece el estudio. ¿Qué puede ocurrir en el mediastino anterior? Ahí tienen ustedes una lista de alteraciones, como por ejemplo tumores prevasculares. Es muy común que tengamos linfadenopatías en la región rica en ganglios, que podamos tener un bocio endotorácico. O sea, los bocios, una vez que ingresan, que adquieren determinado tamaño, se pueden meter por el orificio, por el opérculo superior del tórax y generar compresión de las estructuras, tanto del opérculo como de estructuras de adentro del tórax. Las lesiones químicas, entonces, generalmente las lesiones, los tumores de timo se suelen relacionar con algunas enfermedades como la miastenia gravis, pero son en realidad bastante raras de ver. Pero podemos encontrar timomas, carcinoma de timo, podemos encontrar lesiones quísticas, hiperplasia, etc. Después tienen las tumores de células germinales. El mediastino es el principal lugar donde van a hacer metástasis y donde pueden espontáneamente aparecer tumores de células germinales. Seminomas, teratomas. El año pasado justamente, o antepasado, tuvimos un paciente, aquí un joven de acá de Santo Tomé, que hizo un teratoma mediastinal que era de comportamiento, que era benigno, pero por el comportamiento agresivo fue maligno, invadió el cardio, invadió todo el espacio del mediastino anterior, y en su estructura tenía trozos de hueso, de músculo, de pelo. Ese chico al final terminó falleciendo lastimosamente, porque era difícil el abordaje quirúrgico del tumor que tenía. Masas precardíacas que están en contacto con el diafragma. Una de las cosas que se suele ver es una almohadilla grasa epicárdica, que es como que está unida al pericardio, es como un quiste sebáceo pegado al pericardio, ¿no? Que nos va a dar imágenes en la radiografía de tórax con una densidad menor a la de las partes, a la del corazón, y se ve como una masa de menor densidad paracardíaca. Los orificios en el diafragma, la hernia de Morgagni, los quistes pleuropericárdicos. Acuérdense que el diafragma tiene orificios, ¿no? Del lado izquierdo se puede encontrar la hernia del orificio de Morgagni, que conecta abdomen con tórax. Y lesiones raras son los hemangiomas, malformaciones linfáticas que son bastante poco comunes de ver. Aquí ven ustedes una radiografía de tórax, en donde claramente se ve un intestino ensanchado. Esto se suele mencionar como el humo de chimenea, por la forma lobulada que va abriéndose hacia la parte superior. Y eso es característico de los linfomas, sobre todo de los linfomas Hodgkin, variantes esclerosis nodular, que suelen dar lesiones a nivel de abdominal.
Entonces, ahí ven, la radiografía está mostrando por un lado la silueta cardíaca, que es esa silueta que va por dentro, y el borde polilobulado que dan un rango. En la silueta del otro lado, lo que ustedes están viendo es de esa masa mediastinal, digamos, anterior. Fíjense que estamos arriba, que acá tienen ustedes la aorta ascendente y la aorta descendente, o sea, que está inmediatamente por debajo del callado. Aquí ven la almohadilla epicárdica. Fíjense cómo se ve esa imagen paracardíaca de menor densidad que la densidad de la silueta cardíaca, que está acá. Y en la tomografía lo que ven ustedes es esa acumulación que es simplemente el gas. Esto es simplemente un hallazgo, no significa, o sea, es un hallazgo que asusta cuando uno lo encuentra, pero es algo que no tiene mayor relevancia con respecto a esto. No se hace nada, se controla nada más. En el compartimiento medio, grandes vasos, pericardio, venas, arterias brachiocefálicas, nervios frénicos, la porción cefálica de los nervios vagos. Entonces, cuando nos ponemos a ver todo lo que están ahí, entendemos por qué cuando vayamos a ver cáncer de pulmón y los síndromes mediastinales asociados al cáncer de pulmón, entendemos por qué tenemos parálisis del frénico, por qué tenemos parálisis de los nervios recurrentes, o sea, la disfonía secundaria al compromiso de los mismos, que es, digamos, bastante común como cuadros de cáncer de pulmón avanzado. ¿Cuáles son las masas que van a encontrar? Muy común de ver los aneurismas de la aorta. En el mediastino medio lo que tenemos es el arco. Acuérdense, la parte ascendente, todo, digamos, depende de la localización, vamos a tener aorta ascendente y aorta y callado de aorta. En la aorta descendente está en el mediastino posterior. Las otras son alteraciones de las arterias pulmonares, los quistes congénitos del intestino anterior, o sea, los quistes broncogénicos, los quistes que pueden ser esofágicos, neuroentéricos, que pueden darnos imágenes a ese nivel, y que en general tampoco se hace mucho, es un hallazgo anatómico, los quistes pericárdicos y las lesiones traqueales. Aquí ven ustedes un gran aneurisma de aorta de callado aórtico. Fíjense, arriba tienen la radiografía, un gran ensanchamiento mediastinal, un botón aórtico prominente. Y fíjense en la tomografía por reconstrucción, lo que ustedes ven, el saco aneurismático que se observa en la parte, digamos, horizontal del callado aórtico. Mediastino posterior, muy interesante, y aquí vamos a tener una serie de tumores, que también son tumores neuroendocrinos, neurogénicos, que a veces asustan, pero en general solamente se hace algo si es que comprimen estructuras y generan síntomas. Entonces, ahí tienen el esófago, la aorta descendente, las venas ácidos, el conducto torácico, los nervios espláncnicos, mucha grasa en ganglios linfáticos. Recuerden que en la clase anterior habíamos hablado de que podemos tener los kilotórax y tienen que ver con justamente el compromiso, compresión del conducto torácico, que depende de dónde está. Acuérdense que en la parte inferior va a estar del lado derecho predominantemente y va a dar kilotórax del lado derecho, y si está más arriba, por encima de las venas ácidas, va a dar lesión del lado izquierdo. ¿Qué tienen ahí? Lesiones esofágicas, las hernias hiatales, los quistes de vuelta del intestino anterior, quistes congénitos, los aneurismas de aorta descendente, los tumores neurogénicos, los abscesos paraespinales, los meningoceles,
y focos de hematopoiesis intramedular en lesiones en enfermedades hematológicas. De todas estas cosas, uno diría que las lesiones esofágicas son relativamente comunes, las hernias hiatales son bastante comunes. El aneurisma de aorta descendente es una dilatación de la aorta que se ve en personas mayores que generalmente tienen historia de hipertensión arterial, y son aneurismas que son de muy difícil acceso para la reparación quirúrgica. Entonces, salvo que haya una complicación, no se nos toca. Y de hecho, a veces las complicaciones de estos aneurismas, por ejemplo, nos pueden dar un neumotórax del pulmón de una de las pleuras, debido a la ruptura en el espacio pleural. En esos casos, bueno, sería por ahí prudente la reparación quirúrgica. Esto de alguna manera se ha venido superando con el tiempo, porque ahora con las endoprótesis, que son simplemente procedimientos que se hacen por cateterismo, se puede solucionar sin mayores problemas. Pero en general, solo si se complica se opera. Tumores neurogénicos. Eso, como les decía, es bastante común de verlos. Generalmente incluyen tumores que derivan de la cresta neural, y pueden ser con aspectos que pueden proceder de los nervios, de los ganglios y de las regiones paraganglionares. Fíjense que el 95% de estas masas surgen en la rama de los nervios intercostales o de la cadena simpática, y que son un porcentaje importante de los tumores mediastinales, y la mayoría están en el compartimento posterior. Como dice ahí, la mayoría son benignos, y más de la mitad son asintomáticos, son hallazgos en estudios que se hacen por otra situación y que simplemente requieren control. Salvo que crezcan y compriman estructuras, no se suelen tocar. Entonces, dentro de estos tumores tienen los que derivan de las vainas nerviosas, los que derivan de los ganglios nerviosos. Entonces tienen los ionomas, los fibromas, los tumores malignos de las vainas, que estos sí van a proceder con crecimiento y compromiso y invasión a estructuras vecinas, entonces se comportan de una manera diferente, pero son rarísimos los tumores malignos, son generalmente benignos. Y después tienen los ganglioneuromas y los ganglioneuroblastomas. Aquí ven ustedes una radiografía de tórax del lado izquierdo, donde ven una ocupación para espinal en la base derecha, que seguramente a partir de ese hallazgo motiva la realización de un estudio de imágenes más específico. En este caso es una imagen de resonancia, lo que ven ahí, en donde ven el tumor. Simplemente esto es a los fines de conocerlo. Si no hay lesión, si no hay compromiso o síntomas, eso en general no se toca. Entonces, esto es un cuadrito comparativo con respecto a las características de los tumores que aparecen en cada uno de los espacios del mediastino. Entonces, en el mediastino anterior, esos 4 redondeados son los más comunes de ver, son los más comunes del mediastino. Los otros, como ven ahí, un adenoma paratiroideo, el bocio intratorácico, los linfomas, el aneurisma de aorta, son menos comunes, pero hay que tener en cuenta el limoma, los tumores teratogénicos o embriogénicos serían, los linfomas y los carcinomas. Dentro de los linfomas, los Hodgkin característicamente dan la variante más común, la esclerosis nodular, que dará en los mediastinales. Dentro de pero puede haber también linfomas no Hodgkin. Los carcinomas, acuérdense los adenos, entonces tienen pulmón, mama, y después los abdominales, colon y páncreas, que pueden dar lo mismo. El adenoma paratiroideo tiene que ser un adenoma gigante, ¿no? Si ustedes recuerdan, las paratiroides son cositas muy pequeñas que están en el cuello,
y que nunca crecen más de 2 o 3 centímetros y que dan mucha sintomatología. Entonces es muy raro que nos dé que se introduzca en el mediastino y que dé sintomatología. Pero puede ocurrir. En el mediastino posterior están los linfomas, las enfermedades granulomatosas sistémicas. Ahí tienen que tener en cuenta, ustedes lo van a ver en clase siguiente, la sarcoidosis, como una enfermedad que va a dar ganglios que se alojan sobre todo en el mediastino medio porque están alrededor de la tráquea básicamente, de los bronquios principales. Y los posteriores serían los tumores neurogénicos. Eso sería lo más común de ver en la parte posterior. Los otros son menos comunes. Como ustedes han dicho, han mencionado los síntomas, pero también, como les decía, los síndromes mediastinales referidos al cáncer del pulmón, ¿no? La parálisis de ED, en el caso del Pancoast-Tobías, el síndrome de Claude-Bernard-Horne o por de Petit, el edema en esclavina por síndrome de vena cava superior, el taponamiento cardíaco con su característica ingurgitación yugular paradójica, ¿no? Que en vez de colapsar con la inspiración empeora, signo de Kussmaul. Entonces, esos van a ser los síntomas que podemos llegar a encontrar. Los síntomas van a depender entonces de las estructuras comprometidas y depende de qué tengamos. Si tenemos, por ejemplo, un bocio endotorácico, puede ser que sea secretor, productor de hormonas, o que no produzca, entonces puede generar un hipo o un hipertiroidismo. El timoma particularmente va a dar una miastenia gravis. Entonces, por ahí si tenemos un cáncer de pulmón con adenopatías mediastinales, podemos tener también alguna otra manifestación hormonal secundaria a síndromes paraneoplásicos relacionados. Así que bueno, y algunas veces no tenemos muchos signos de alarma y simplemente tiene que ser nuestra pesquisa, nuestro interrogatorio, nuestro ojo clínico, por decirlo de alguna manera, que nos lleva a pensar que el problema está a nivel mediastinal. Como hemos dicho, tenemos que estudiarlo con imagen, entonces lo más fácil y sencillo es una radiografía de tórax, seguido por una tomografía computada, que ya deberíamos hacerla por contraste. Si es mejor oral y endovenoso, eso es mejor, digamos, porque veríamos la estructura del tubo digestivo, o sea, el esófago, y también estaríamos viendo si hay una hernia hiatal, por ejemplo, o una hernia diafragmática, ya podríamos estar viendo, confirmando la misma. Y después los estudios para ver el tema de la parte vascular, ¿no? Angiotomografía, angioresonancia, arteriografías, aortograma. En general esto ya se hace por resonancia de primera, salvo que sea para que ya vamos a preparar al paciente para una reparación quirúrgica, ahí sí se hace con contraste endovenoso y se ven las imágenes en vivo. Podemos hacer estudios para ver faringe, para ver esófago, podemos hacer biopsia, como les decía hoy, por aspiración transtorácica a través de la pared, o podemos hacer por mediastino toracoscopía, en donde se introduce una cámara y otro brazo que tiene las pincitas para tomar las biopsias si fuera necesario. La broncoscopía, que también hay que ver si la vamos a hacer la rígida o la fibrobroncoscopía, dependiendo la situación que tengamos o la lesión que tengamos a la que tengamos que acceder. Y de acuerdo a todo esto, que son todos estudios de imágenes, nosotros podemos pedir pruebas como por ejemplo flotis de sangre, punción biopsia de médula ósea, si pensamos en enfermedades hematológicas. Podemos pedir pruebas serológicas para determinar si fuera un linfoma, si fuera una sarcoidosis. O sea, tenemos otros elementos de laboratorio interesantes para poder arribar a un diagnóstico si el cuadro clínico lo amerita. Y el tratamiento depende de la patología, generalmente puede ser médico, algunas veces quirúrgico, y si es quirúrgico,
como les decía hoy, siempre que exista síntomas y que los síntomas comprometan el bienestar del paciente. Si no hay compromiso, más vale dejarlo en espera y siempre evaluar riesgo-beneficio antes de ofrecer una solución quirúrgica. No es fácil entrar a mediastino, no lo hace cualquier cirujano, son personas que son especializadas en cirugía torácica. De hecho, generalmente de cuello y tórax, ¿no? Por la continuidad de los dos segmentos. Entonces el tratamiento va a depender de lo que hablemos, ¿no? Si encontramos una imagen de mediastino como una chimenea, seguramente va a ser quimioterapia y muy probable que sea un Hodgkin que logre la remisión con tratamiento. O sea que todo va a depender del diagnóstico. El tipoma debe operarse. La sarcoidosis, que suele dar un compromiso mediastinal importante, responde al tratamiento médico también. O sea que hay muchas enfermedades que no requieren resorte quirúrgico y las que tienen un resorte quirúrgico hay que dejarlas para el momento preciso, no para hacerlo no cuando detectamos el problema. Otra cosa que suele ocurrir como tema de clase, digamos, el neumomediastino. El neumomediastino es la presencia de aire en el espacio mediastinal y ustedes pueden ver ahí esa línea que se ve del lado derecho, que me está separando la silueta cardíaca del pulmón. Aquí ven ustedes la línea del neumomediastino. Y si ven la proyección, acá no se ve muy bien, pero aquí ustedes pueden ver un área de mayor lucidez que rodea también a la silueta cardíaca por el lado izquierdo. Doctora, sí. ¿Es semelhante al neumotórax? ¿Ese neumotórax o no? Puede coexistir o no con un neumotórax. El neumotórax es más la pleura, ¿no? El neumotórax es algo en la pleura. Y ese neumodiastino es lo general, en el espacio todo. Es en el espacio mediastinal. Fíjense que aquí ustedes ven solamente el aire en el mediastino. Los pulmones están bien, ¿no? Sí. Si seguimos adelante, ¿cuándo ocurre, digamos? Generalmente puede ser, digamos, por una herida de arma de fuego, de arma blanca o un accidente, pero fíjense que puede ser en situaciones no tan... Bueno, me percibí que cuando usted fue al lado de la proyección paró el ruido. ¿Ahí? Sí. Si baixar o volume também para o ruido. A ver. Pero viene un poco más lejos de la... A ver, ¿cómo disminuye el volumen aquí? Menos volume disminuye el volumen. A ver ahí. Vamos a ver ahí. Entonces, fíjense situaciones que pueden generar neumomediastino. Una crisis asmática también puede dar un neumotórax, ¿no? Esfuerzo enérgico, entonces generalmente son personas que hacen ejercicios de alta intensidad que pueden tenerlo. La cetoacidosis diabética, el parto por el esfuerzo, entonces toda situación en donde haya un esfuerzo puede generar extracciones de la pleura y generar esto. Y después, bueno, las drogas ilícitas también. Si encontramos un neumomediastino, puede ser indicativo de una perforación del esófago o de la tráquea secundario a un proceso infiltrante o infeccioso de ese lugar. Y mejor aparece, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un neumomediastino? Uno debe pensar que, considerando las causas y que ha habido una llegada de aire a través de un orificio, de un conducto que lleva aire o que lleva alimentos, que también pueden vehiculizarse bacterias, ¿no? Entonces, el mayor peligro de ver esto es que esto no se convierta en una mediastinitis, ¿no? Fíjense que los síntomas son muy variables, pueden estar como no, o pueden estar de manera muy tenue. El dolor torácico generalmente, si son por esfuerzos, comienza en forma brusca el dolor,
como puede empezar el neumotórax espontáneo que vimos anteriormente. Dependiendo de la magnitud, va a dar disnea, dolor cervical, odinopatia, lipatia, etc. Podemos y debemos buscar con mucho detenimiento el enfisema subcutáneo, de sobre todo en la región cervical, en la parte anterior, en la región anterior del tórax, que lo podemos encontrar, y puede haber leucocitosis y fiebre. El evento desencadenante y el esfuerzo, generalmente. Entonces, con una radiografía de tórax como la que vimos, es suficiente, pero a veces en la tomografía podemos ver podemos caracterizar mejor el defecto. Entonces, ahí ven ustedes, no sé si lo alcanzan a ver, pero en la radiografía de tórax se ve perfecto, cómo se ha disecado de alguna manera la silueta cardiovascular, y acá, fíjense cómo están separadas las estructuras por el aire. Allá arriba ven el enfisema subcutáneo que se está dispersando entre la masa muscular, y acá ven esta imagen que está envolviendo nuevamente la silueta cardiovascular, que es en donde se ve el aire. Entonces, esto es un neumomediastino con algo ya de arriba que se ve el enfisema entre las bases musculares, y seguramente en algún momento llegará al tejido celular subcutáneo. ¿Qué se hace con eso? Nada, ¿no? O sea, si no se nos complica con una mediastinitis, estas son medidas de sostén, ¿no? Se le pondrá un analgésico, se le indicará drogas para sedar la tos, reposo y control, ¿no? Y con eso suele ser suficiente. El problema es cuando evolucionamos a este tipo de situaciones que son graves y pueden comprometer la vida de los pacientes. Las mediastinitis, ¿no? Entonces, inflamación o infección del tejido conectivo que rodea las estructuras del mediastino. Encima de ese tejido conectivo es grasa, y la grasa tiene poca vascularización y por lo tanto es más fácil que la infección avance con poco freno. Podemos dividir estas mediastinitis en infecciosas y no infecciosas, y a estas mismas en agudas y en crónicas. Las agudas generalmente la infección viene de algún lugar, entonces vamos a ver la mediastinitis descendente necrotizante, por ejemplo, que parte de una infección orofaucial, desciende por el cuello y puede comprometer el mediastino, una situación muy grave. Pero también pueden ser, por ejemplo, las esternotomías de las cirugías de revascularización miocárdica o reemplazo valvular que se infectan y nos dan una mediastinitis infecciosa purulenta. Bueno, y la necrotizante sería la peor forma por la gravedad de la infección. Y las crónicas son causas, son un poco frecuentes, suelen ser idiopáticas y tienden a la fibrosis, o sea que la fibrosis de este tejido conectivo del mediastino va a ir generando compresión o compresión de las estructuras, y puede ser que tengamos ingurgitación yugular, que tengamos pericarditis, o sea, compresión del pericardio, comportándose como una pericarditis constrictiva. Son enfermedades realmente poco comunes de ver. Y dentro de las farmacológicas se describen fármacos que tienen el poder de generar fibrosis. Algunos incluso son los mismos medicamentos que usamos como terapéutica, por ejemplo, en la fibrosis pulmonar por esclerodermia, el tratamiento es el metotrexate, por ejemplo, pero el metotrexate también promueve fibrosis. Hay otros fármacos, por ejemplo, la miodarona, un fármaco antiarrítmico, también predispone a un montón de problemas, pero dentro de ellos a la fibrosis del pulmón, y también puede comprometer al mediastino. Entonces, estas cosas generalmente ocurren con mucho tiempo de evolución del uso del medicamento. Salvo, hay una que vamos a ver dentro de poco cuando vemos EPI, que es la nitrofurantoína, un antibiótico de uso muy común para las infecciones urinarias no complicadas, que puede dar un cuadro agudo de fibrosis que aparece con pocos días de toma del medicamento,
que por suerte es autolimitado, o sea, uno retira y desaparece, o puede dar una forma más crónica que sea más persistente en el tiempo. Y es un fármaco de uso común. Entonces, causa infecciosa común, postoperatoria, lo que les decía, las esternotomías por procesos, por cirugías cardíacas. Y ahí las siglas significan estafilococo meticilino sensible y meticilino resistente. Son los dos gérmenes que en primer lugar debemos cubrir, y si ustedes me dicen cuál lo cubro primero, el meticilino resistente, que es el más agresivo, que es el que tengo que darle, que anda con pocos antibióticos, entonces debería tener en cuenta esto. La otra causa es la perforación esofágica. Hace unos años vieron ustedes que tuvimos acá una periodista famosa que falleció por una perforación esofágica por una Recording stopped. Pero Recording in digamos, progress. puede ocurrir por procedimientos o por ingestión accidental de huesos, de cuerpos extraños, que pueden generar una perforación esofágica. Y la que le decía, la forma más grave sería la renitis necrotizante descendente, que ya vamos a ver, desciende generalmente a partir de una angina de Ludwig, es un proceso necrotizante de las fauces, generalmente a punto de partida de focos dentarios sépticos, que genera una faringolaringitis y que por los espacios que tenemos va decolando, va avanzando y se introduce en el mediastino. Entonces, el hallazgo que uno encuentra es el tejido necrótico en el mediastino, y es una enfermedad que es como un reguero de pólvora, digamos, o sea, avanza rápidamente y es muy, digamos, muy grave, con alta mortalidad. Entonces, lo que vemos habitualmente, como les dije, la angina Ludwig, actualmente eso es difícil de ver, pero no tanto, porque hay personas que no han tenido nunca o que tienen mucha dificultad en acceder a un tratamiento odontológico y llegan cuando tienen procesos avanzados a nivel de los focos dentarios y con compromiso de los ganglios y las estructuras cercanas. Nosotros vemos con frecuencia, yo les diría que 1 o 2 por año, personas que viven en zonas rurales que en las salidas de atención primaria que hace el equipo de salud detectan a estas personas que están con procesos odontógenos y que muchas veces tienen que venir a internarse para poder abortar ese proceso y después hacer las extracciones dentarias correspondientes. No vemos mediastinitis descendente necrotizante, pero vemos angina de Ludwig, que serían el paso previo a que avance hasta esto. Obviamente, en época preantibiótica, eso era la regla y el paciente tenía alta probabilidad de muerte. Actualmente, con un diagnóstico bastante precoz y la introducción de antibióticos efectivos, esto no ocurre, digamos, ¿no? Pero no ocurre tanto. Fíjense que los gérmenes no son gérmenes muy resistentes, pero sí son flora de boca sobre todo, ¿no? Streptobeta hemolítico, flora microbiana aerobia y anaerobia de boca sobre todo, que avanza más rápidamente. Enfermedades que predisponen, el hemorroísmo, la diabetes, la falta de higiene, y obviamente si llegamos a detectar este tipo de cosas, hay que ver, estos pacientes requieren una tomografía para el diagnóstico, para ver si que no hay colecciones mediastinales, si no hay, junto con eso, derrame pleural, derrame pericárdico, hacer los drenajes correspondientes, porque esto hay que drenar, y colocar antibióticos efectivos. Generalmente tiene que haber un metalactámico, hasta incluso puede ser una penicilina, que la penicilina me cubre al estreptobeta hemolítico y me cubre también los anaerobios de boca, entonces es un excelente antibiótico en dosis altas, asociado a un aminoglucósido, o si no, una cefalosporina tercera generación con un antianaerobio como clindamicina, una estimidazol, podría llegar a dar, ¿no? Y obviamente, si ustedes tienen un postoperatorio de cirugía cardíaca, en donde hay supuración, generalmente hay osteomielitis del esternón con salida de pus por los orificios de sutura,
pus amarillo verdoso, no hay que dudar de que cubrir el estafilococo meticilino resistente mientras que se espera el resultado del cultivo. Entonces vamos a usar vancomicina en dosis apropiadas junto con el drenaje. O sea, estas cosas deben drenarse quirúrgicamente. Como ven ahí, el diagnóstico temprano es la clave para la instauración de antibióticos adecuados, el tratamiento quirúrgico precoz para mejorar la supervivencia en estos casos. No es una cosa común de ver, pero debemos, ante la aparición de síntomas, sospecharlo y hacer el tratamiento. Esto sí, si tienen infección por anaerobios, van a ver que rápidamente hacen el enfisema subcutáneo en toda la región relacionada sobre todo al opérculo torácico superior. Menos común les dije la meningitis crónica, generalmente fibrosante, se fibrosa el pericardio, se fibrosa el tejido de sostén del mediastino, comprometiendo el drenaje apropiado de las venas, y eso va a generar, digamos, incluso la sospecha de un proceso neoplásico, que luego de todos los estudios hechos, uno ve que no tienen, y el tratamiento es paliativo, sintomático, porque no hay algo que podamos hacer como para resolver esa fibrosis. Fíjense que menciona ahí infecciones por hongos, la tuberculosis, la nocardia, que son micobacterias que pueden llegar a dar, pero por ejemplo la tuberculosis que puede dar mediastinitis fibrosante y pericarditis constrictiva, en la fecha que estamos hoy, difícilmente lleguemos con un paciente tuberculoso a este estadio. Se diagnostica antes, tiene tratamiento efectivo antes y ya no llegamos a estos estadios. La otra cosa que puede dar, ahí no está, es por ejemplo la radioterapia. La radioterapia, que ya no se hace como se hacía hace 40, 50 años atrás, se hacía por grandes campos, digamos. Entonces, en el caso de los linfomas, se irradiaba todo el mediastino, y eso generaba el cuello y el mediastino, y eso generaba fibrosis de todas esas estructuras, y del tejido pulmonar, si es que estaba en contacto, y de las estructuras mediastinales, dando también una pericarditis constrictiva. Eso ya prácticamente no se ve más, porque los campos de radiación ya son mucho más limitados. Entonces no se irradia todo, sino se irradia solo la zona donde hay que mandar la radiación. Entonces, si tuviéramos el caso, tratamiento paliativo, sintomático. Yo el último, tuve dos pacientes que recuerdo. Una fue una señora con un cáncer de mama, que en realidad yo ya no la vi con el cáncer de mama, sino que la vi con la secuela de la radiación. Le habían hecho una mastectomía radical, le hicieron radioterapia en toda la región mamaria y del hombro homolateral. Esa señora evolucionó a una fibrosis pulmonar severísima, el pulmón se le quedó fibrosado, mucho más pequeño que el otro. Hizo una osteoporosis severa de todos los huesos de la región superior acá del tórax y del hombro. Hizo una fractura patológica con osteomielitis de la clavícula, y evolucionó a una hipertensión pulmonar secundaria, con col pulmonar secundario a la fibrosis pulmonar. Y la otra señora, que también ya ninguna de las dos está más, hace varios años, era una señora que había hecho un cáncer, que no me acuerdo de qué era, pero también recibió radiación en el mediastino. Y ella tenía una pericarditis constrictiva. Y estoy hablando de que 15 años atrás, por lo menos la última vez. Es raro ya de ver porque no se trabaja, digamos, estos tratamientos son mucho más precisos, ya no son tan extendidos como se hacía anteriormente. Y acá tienen, estos son los casitos de la gente. La gente siempre tiene cosas interesantes, ¿no? Fíjense, allá dice mujer de 65 años que tiene fiebre, tos y expectoración purulenta, imagen de consolidación del lóbulo inferior derecho, compatible con NAC.
y un importante ensanchamiento mediastínico que abarca desde la parte alta hasta la parte inferior y se localiza en el compartimiento anterior, con exámenes complementarios normales. ¿Qué harían a la luz de lo que hemos hablado hasta ahora? Pueden hacer un estudio complementario, pueden pensar qué será que está teniendo ahí. Hay que hacer una tomografía. ¿Y qué piensan que puede tener? La señora ya tenía el problema hace 2 años y sigue con el problema. Y por lo visto no le genera ningún problema. ¿Qué les parece que puede ser? Aquele exame de imagem demonstra a possibilidade de pneumonia, né? Tiene una neumonía. Mas podem ser outras coisas mais graves. O sea, la señora vino a la consulta por la neumonía, ¿no? La clínica de neumonía y un cuadro clínico de un examen físico compatible con una radiografía compatible. O sea, que ella vino por su neumonía. El mediastino a ella no le molesta en absoluto. ¿Grasa? Fíjense que dice desde arriba hasta abajo. Podría ser grasa. Pero yo debo pensar la causa más común. El bocio intratorácico da síntomas. Porque acuérdense que la tiroides está en el cuello. Para introducirse al tórax, me empieza a comprimir acá las estructuras del orificio torácico superior. Entonces, es muy notorio que estos pacientes, por ejemplo, cuando elevan los brazos, cuando hacen alguna maniobra, quedan comprimidas las estructuras, todas las estructuras, la tráquea, las venas, y genera, hay una maniobra que se llama maniobra de Pemberton, que justamente es elevar los brazos y ver qué pasa, y es notorio cómo se irritan las yugulares y queda cianótico el paciente que tiene un bocio endotorácico. O sea que no sería asintomático. ¿Qué tumor? El linfoma se comporta siempre como algo maligno, o sea, no va a quedar nunca una cosa ahí por mucho tiempo. Pero sí puede ser un timoma. El timoma no necesariamente va a dar miastenia y no necesariamente es maligno, ¿no? Así que uno debería pensar que tal vez sea un timoma, o que sea, como dijo alguien allá, grasa, ¿no? Pero no nos dice nada acerca de otras características de la paciente. Entonces, la causa probable de este hallazgo es un tumor del mediastino anterior, probablemente un timoma. El resto no, porque hubiera dado alguna sintomatología. El bocio endotorácico, por ejemplo, es bastante. Y acá de este otro lado, Aarón es fumador, tiene tos seca y cefalea, distensión yugular, mediastino ensanchado y una imagen de 2 centímetros en el lóbulo superior izquierdo. ¿Qué tipo de síndrome mediastínico debería sospechar? Este es re fácil. ¿Cómo? Síndrome de la vena cava superior, ¿no? Entonces, ¿qué estudio le ordenaría a continuación? Nuevamente caemos en una tomografía con contraste, ¿no? ¿Y cuál podría ser la etiología? Un tumor de pulmón, ¿no? El tumor de Pancoas en general se describe del lado derecho, ¿no? El original síndrome de Pancoas-Tobie está descrito del lado derecho. Pero bueno, el del izquierdo se comporta parecido. Lo que pasa es que las estructuras son diferentes, ¿no? Las estructuras que puede comprometer. Bueno, esto es la literatura que usted utiliza para estudiar.
El otro tema que debemos hablar es el diafragma, un importante músculo que separa nuestro tórax de nuestro abdomen. Músculo a través del cual pasan gran cantidad de estructuras de un segmento al otro de nuestro cuerpo, dentro de lo que tenemos vasos, órganos del tubo digestivo, linfáticos, venas, arterias, etc. Ven ahí ustedes la importancia de la forma de cúpula que tiene, por lo cual nosotros vemos desde, esto está cortado por atrás, ¿no? Vemos cómo, más allá de que ellos se insertan en las costillas inferiores, ascienden hasta el cuarto, quinto espacio intercostal en la parte más superior. Entonces, en condiciones normales es el responsable de nuestra respiración fundamentalmente. Entonces, cuando nosotros decimos que hay uso de músculos accesorios, es porque está habiendo tiene que haber un gran esfuerzo para mover el aire, o el diafragma no está trabajando, o está débil. Tenemos tres porciones, entonces la porción external, la porción costal y la porción vertebral lumbar, en donde nos da la pauta de dónde se van insertando, por este cara posterior del esternón, séptima 12 costillas por los bordes en dirección descendente, desde adelante hacia atrás, y la porción lumbar que va desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4. Esto es simplemente repaso anatómico, así que lo pasamos. Además, tiene múltiples inserciones. Está inervado por el frénico, que es un nervio que viene desde la columna cervical. Está relacionado con el esófago, con el vago. Participa en la respiración, pero también en la digestión, en el vómito, en el hipo, en la circulación y en la postura. Y aquí ven ustedes algunas enfermedades propias del diafragma, que podemos hablar como algunas estructurales, algunas funcionales, infecciosas o tumorales. Dentro de las estructurales, las agenesias o ausencias no son comunes, al igual que las duplicaciones, pero sí podemos tener eventaciones y hernias. Estas hernias generalmente son a través de orificios naturales que han quedado, digamos, en la formación del desarrollo del músculo, y es muy común que tengamos las hernias hiatales, en donde a través simplemente del hiato por donde pasa el esófago se mete parte de generalmente estómago, pero también no es de extrañar que a veces entran otras estructuras del tubo digestivo y se introducen hacia el tórax. En general las hernias hiatales siempre van a dar hacia el lado izquierdo, predominantemente, gran ocupación, digamos, del tórax por órganos del intestino. Y orificios, el de Morgagni y el de Odalet, que son anatómicos, que están desde el nacimiento y que a través de los cuales puede haber también, digamos, puede introducirse elementos del intestino. Los funcionales, debilidad, fatiga, parálisis, movimientos involuntarios, como el hipo, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de causas. Las infecciosas, entonces, no son comunes tampoco, como la chinela espiral, como los quistes hiatídicos, y las infecciones por continuidad, como los abscesos frénicos, como las pleuresías de las bases pulmonares o las neumonías de bases pulmonares, ¿no? Que pueden dar una parálisis diafragmática y una irritación del diafragma por la infección. Y los tumorales, que son bastante raros de ver. Entonces, las alteraciones relacionadas con el mal funcionamiento del diafragma son bastante específicas, pero se habla, por ejemplo, de la paradoja abdominal, que es que cuando el diafragma no trabaja bien, vamos a tener movimientos de la cincha, o sea, de los músculos rectos y los oblicuos del abdomen, mucho más evidentes que lo que normalmente se ve.
y que depende también del grado de fatiga, por ahí encontramos que tenemos movilidad superior y más movilidad inferior, o sea, la respiración alternante, y esa paradoja como que uno espera, o sea, que trabaja exactamente al revés de lo que uno espera, el movimiento, digamos, de los músculos en la pared abdominal y en el tórax. Cosas que se pueden hacer para estudiar el diafragma. Fíjense que lo básico sería una buena historia clínica, como siempre, que podemos pedir, por ejemplo, una espirometría, en donde vamos a tener disminución de la capacidad respiratoria total y seguramente algunas alteraciones específicas. Podemos pedir gasometría, podemos pedir creatinina, LDH, hormonas tiroides, como por ser las hormonas tiroides, tanto en exceso como en defecto, una causa de debilidad muscular. ¿Cómo lo podemos estudiar al músculo en sí con radiografía de tórax? Entonces vamos a ver las cúpulas, frente y perfil, si están correctas, si una está más elevada que la otra. La fluoroscopía prácticamente no se utiliza, la ecografía nos puede ser de utilidad, al igual que la tomografía. El tránsito valitado gastroesófago-duodenal nos va a poner de manifiesto las hernias hiatales o las hernias por los hiatos de Baudelaire o de Morgagni. Y bueno, la resonancia nuclear magnética nos da cada vez mayor información, además la podemos utilizar en diferentes, digamos, con diferentes intensidades para ver grasa, para ver músculo, y eso nos va a dar mucha información. Y si aún así queda la duda, se puede hacer una biopsia por toracotomía o toracoscopía, para observar y para tomar muestras de biopsia. Podemos hacer pruebas funcionales, entonces ahí sí entraría la fluoroscopía, en donde nosotros podemos hacer una radiografía, vemos los movimientos. En general no es que se hace mucho, pero nos sirven otros estudios que no son de uso habitual. Fíjense que está hablando ahí de presiones transdiafragmáticas, por lo tanto hay que colocar sonditas que sensen la presión, no se hace en forma habitual. Para ver la fuerza, la resistencia, la reserva funcional, y para ver el funcionamiento del nervio frénico, en donde también se hacen pruebas para ver la respuesta neurológica del nervio, digamos. No son cosas que se usen habitualmente. Las pruebas funcionales, que es lo más fácil, una espirometría la tenemos bastante fácil de conseguir, son inespecíficas, el resultado no es siempre de mucha utilidad porque varía entre lo normal y un ligero patrón restrictivo. Se reducen los volúmenes pulmonares, y los otros estudios, como por ejemplo la medición de la ventilación voluntaria máxima y demás, no son estudios que se hacen también de rutina, como la espirometría sí. Fíjense cómo dice que la capacidad vital disminuye dependiendo si el paciente está acostado o está parado. Estas cosas, como les dije, en situaciones muy, muy especiales. Las lesiones más comunes son las que están de aquel lado: parálisis del nervio frénico, hernia diafragmática, la rotura diafragmática que puede ocurrir secundario a traumatismo, a infecciones graves, las infecciones y mucho más alejadamente los tumores. Y de este lado tienen causas de parálisis frénica. Y fíjense la gran larga lista de lesiones, pasando por las neoplasias, por las diferentes neuritis, en donde tenemos la neuritis braquial, la neuritis por herpes zóster, las vasculitis en forma de mononeuritis múltiple, en donde múltiples nervios de diferentes partes del cuerpo se afectan, lesiones de los nervios espinales, en donde ahí tienen las amiotrofias, las atrofias escapulares, generalmente son enfermedades que aparecen ya en la infancia, pero fíjense que hay otras enfermedades que están bastante de moda, que están aumentando la frecuencia, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, que pueden dar este tipo de parálisis del frénico.
Las lesiones del nervio frénico por cirugía torácica, ¿no? Entonces ahí podemos tener parálisis secundarias a la lesión del nervio. La compresión del frénico da parálisis del nervio, generalmente cáncer de pulmón, linfomas, metástasis mediastinales de otros adenocarcinomas. El bocio endotorácico puede llegar a comprimir el nervio frénico, entonces también me puede dar una parálisis. Y otras etiologías menos comunes, como por ejemplo, está ahí la intoxicación por monóxido, la cirugía del abdomen superior donde se toca el diafragma, pero también el trasplante hepático por la manipulación de la zona, y la diabetes mellitus como manifestación de neuropatía, afectación del nervio frénico por neuropatía por diabetes. Entonces, ¿qué ven acá? Hay una marcada elevación de mi diafragma derecho, ¿verdad? Fíjense que este está perfectamente, este editora que está bien, más allá que la placa tiene una mala técnica o es una foto no muy feliz, pero tenemos un diafragma que está donde debe estar, vemos la silueta cardíaca y sin embargo vemos del otro lado, mucho más elevado de lo esperado, el hemidiafragma derecho. O sea, acá tenemos una parálisis hemidiafragmática derecha. Si ustedes le hacen a este paciente el examen físico, seguramente cuando percuten va a quedar más elevada el límite de percusión sonora, y si le hacen expulsión de las bases, probablemente esa base no expulsione, ¿no? Otras alteraciones, la fatiga. El diafragma es un músculo que todo el tiempo está trabajando. Entonces puede ocurrir que por diferentes razones entre en un cuadro de fatiga y eso genere, digamos, algún grado de compromiso en su funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando el paciente está en reposo o descansando, probablemente mejore, y que con el transcurso de las horas del día probablemente empeore, ¿no? Puede llegar a ser una manifestación, por ejemplo, de una miastenia gravis, que no esté comprometiendo otros segmentos musculares, ¿no? Entonces, como conclusión, podemos decir que es una condición patológica que se caracteriza por un deterioro funcional que no es reversible con el reposo del músculo y que predispone a la fatiga. Entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener una insuficiencia respiratoria crónica y puede ser que tengamos, si hacemos las pruebas funcionales de fuerza, resistencia al músculo, van a dar alterados. No son cosas comunes por supuesto. Esta es una situación que sí vemos, la disfunción muscular por la EPOC, sobre todo las formas moderadas severas, en donde ya el paciente tiene una severa limitación al flujo aéreo, donde ya puede estar evolucionando un cuerpo pulmonar, y en donde por el gran esfuerzo muscular que debe hacer para poder, digamos, generar el movimiento de aire, genera con más facilidad fatiga. Creo que, no sé si era con ustedes, pero en nutrición les suelo dar siempre esto como un ejemplo de una situación de desnutrición, porque estos pacientes terminan en caquexia, y es por una doble asociación de exceso de trabajo muscular y una disnea que les impide comer suficiente. Se comen 2 bocados y se fatigan. Entonces, estos pacientes van quedando cada vez más limitados y llega un momento en donde se agotan por completo. El tratamiento es soporte ventilatorio. Entonces el soporte ventilatorio que hacemos en estos casos es, bueno, primero medicación,
Segundo, máscaras de ventilación con presión positiva. Hay muchas cosas nuevas, como por ejemplo marcapasos diafragmáticos, pero estamos con músculos que están debilitados, o sea, no siempre vamos a tener la respuesta que queremos. Y no son cosas accesibles en cualquier lugar, ¿no? Pero es factible. Bueno, este es un casito de la gente también. Bueno, ¿qué piensan que les puede estar pasando a Magdalena? Podría ser fatiga muscular o parecida, ¿no? Puede ser. Si pensamos en enfermedades, Debilidad. ¿en qué pensarían? ¿Cómo? Puede ser. O sea, debemos pensar lo peor, ¿no? Entonces, esto puede ser el comienzo de una ELA, de una esclerosis múltiple. Deberíamos buscar, digamos, de confirmar, porque sería lo más grave de alguna manera y lo que requiere un tratamiento, un diagnóstico rápido para poder empezar a intentar un tratamiento para que la enfermedad no progrese, ¿no? Exacto, sí. O sea, tenemos un trastorno motor, ¿no? Que la señora se cansa al hacer o sea, tiene una debilidad muscular y que tiene una afectación diafragmática porque la curva del flujo-volumen está más aplanada, o sea, tiene dificultad para mover el aire, con una disminución de su capacidad vital y encima tiene alteraciones, fasciculaciones que me pueden estar indicando una afectación neurodegenerativa, ¿sí? Yo pensaría en primer lugar en una esclerosis múltiple o en una ELA, en este caso. Y otra cosa común. Uno diría, me está hablando la doctora acá, y van a ver ustedes que a veces el paciente se pasa 3, 4, 5 días con hipo y termina totalmente agotado y recurriendo a todos los recursos más insólitos para tratar de combatir el hipo. Entonces, es importante por ahí saber que el hipo es una manifestación que está relacionada con el funcionamiento del diafragma, porque son contracciones espasmódicas del diafragma, y que es agotador y que puede generar, que puede ser algunas veces relacionado con algún proceso cercano o lejano al diafragma, o a veces por causas que son sistémicas. Entonces, hay un montón de simpatía que dicen las que hacen medicina no convencional para combatir el hipo, que a veces funciona y a veces no. Pero ahí, por ejemplo, suele ocurrir esto, digamos, o sea, una forma bastante común de que comience el hipo cuando uno come un bocado exagerado, grande, y va teniendo un peristaltismo doloroso, que bueno, ese mismo bolo alimenticio cuando pasa el esfínter esofágico inferior y atraviesa el hiato diafragmático a ese nivel, genera un movimiento que desencadena el hipo. Pero fíjense, comer rápido, comer mucho, comer alimentos calientes o picantes, el alcohol, las bebidas carbonatadas, o sea, con mucho gas de forma rápida, enfermedades que irritan los nervios que controlan el diafragma, entonces los nervios frénicos fundamentalmente, los nervios vagos, sean las emociones,
hay hasta canciones de gente que tiene hipo y no puede hacer nada, ¿no? Algunos medicamentos, trastornos metabólicos, la uremia, la cetoacidosis, puede dar hipo, trastornos del sistema nervioso central. Entonces, podemos hablar del hipo aislado, que le pasa a cualquiera, dura un ratito y pasa. El hipo agudo, que dura menos de 48 horas, pero el paciente está tan molesto que necesita atención médica, aunque a veces puede desaparecer espontáneamente. Y entonces tenemos estas maniobras, fíjense, son las maniobras recomendadas, ahí dice inspirar profundamente, contener el aliento, respirar en bolsa de papel para generar una alcalosis, colocar vinagre o éter en la nariz. Ahí lo que no está, por ejemplo, que se dice que también ayuda es agarrar una rodaja de limón y ponerlo en la boca, escribirlo y ponerlo en la boca, tomar vaso de agua helada, traccionar la lengua, tomar hielo picado. Entran dentro de lo que les decía, lo anecdótico que por ahí uno le puede dar al paciente para que pruebe, pero a veces no funciona con nada de eso. Entonces, si tenemos un paciente que está con un hipo pertinaz, que le está trastornando la vida, que no le deja dormir, que no le deja comer, que no le deja ni siquiera tener una conversación tranquila, uno debería considerar tratamiento. Dentro de los elementos que nosotros tenemos, fíjense, el inhibidor de bomba de protones es lo primero que damos porque generalmente tiene que ver con alguna irritación gástrica. Entonces, omeprazol o algún pariente, iniciarle como prueba terapéutica. Y si no tienen ustedes todos esos medicamentos que ven ahí, la clorpromazina, la metoclopramida, el haloperidol, son drogas que tienen que ver con tienen que ver con la dopamina, y ellos actúan clorpromazina, haloperidol a nivel central y a nivel periférico, y la metoclopramida, el clásico Reliberan, actúa a nivel central y a nivel periférico, tratando de combatir no solamente el hipo, sino las contracciones incoordinadas del estómago, del diafragma, perdón. Entonces, del diafragma y del estómago. Ayudan a combatir el vómito, a combatir las náuseas y a combatir el hipo. Después, lo otro que ven ahí, la carbamazepina y la gabapentina, son dos fármacos antiepilépticos que también tienen efectos sobre las membranas, digamos, estabilizando el movimiento de iones, y eso genera que ayude a actuar a nivel central. La amitriptilina es un antidepresivo tricíclico que también se utiliza para calmar el hipopertinaz. Es um caso sério, então, porque a maioria dos medicamentos são controlados, né? São medicamentos importantes. Sim. Não é apenas cerimônia, coisa que rituais e vai passar. No es una aspirineta, ¿no? Sí. Incluso la clorpromazina, que es un neuroeléctrico mayor, se usa en dosis de 25 hasta 100 miligramos por día para tratar de combatir el hipopertinaz. El haloperidol lo mismo, y tenemos que ahí combatir los efectos adversos, la rigidez extrapiramidal que generan, o sea, hay efectos adversos por el uso sostenido de estos medicamentos en las dosis que hacen falta para combatir esto. Y el baclofeno es un relajante muscular. En general se usa en todas las situaciones de espasticidad y es un muy buen relajante. Pero no es un medicamento de uso de que se consiga comúnmente en realidad. Pero es un buen relajante muscular. O metoclopramida seria mais para estômago, mais para problemas gástricos, assim como o omeprazol da Sarabia. Son dos efectos diferentes. El omeprazol es un inhibidor de bomba de protones. Entonces, omeprazol, esomeprazol. Lo que hace es actuar a nivel del estómago, reduciendo, o sea, elevando el pH gástrico. En las situaciones de hiperacidez, el estómago está más irritable, entonces puede
generar reflujo. Ese reflujo ácido por el esófago, por el hiato, por el esfínter esofágico inferior, genera irritación y irritación del diafragma, y puede comenzar el hipo. Entonces, dándole el inhibidor de bomba, nosotros subimos el pH, y si hay reflujo, ese reflujo ya no es tan ácido, entonces no irrita. Esa sería y la metoclopramida, al igual que la clorpromazina, la metoclopramida, el haloperidol, lo que hacen es favorecer el peristaltismo hacia adelante del estómago. Entonces, evitan nuevamente la detención del tránsito a nivel del estómago, lo vacían más rápido, y al vaciarlo más rápido y favorecer el avance del bolo intestinal, dejan la parte superior más tranquila, y eso calmaría el hipo. Disminuye la fermentación. No tanto la fermentación, porque nosotros en el estómago todavía no tenemos fermentación, salvo que haya una gastroparesia y esté demorada la evacuación gástrica. Eso está más adelante, sí, generalmente pasando duodenos yeyunos. Bueno, y fíjense lo que dice acá. El hipo crónico que dura más de 48 horas puede ser el síntoma de una enfermedad o una complicación patológica subyacente. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer metastásico que puede tener, digamos, compromiso enfrénico, puede tener esta situación. O un cáncer abdominal que está en contacto, un cáncer gástrico que está en contacto con el diafragma o lo está infiltrando, me va a dar lo mismo. Entonces, no me queda otra que intentar con estos medicamentos que hemos visto en dosis importantes para tratar de aliviar la manifestación del paciente. Claramente es invalidable. Pacientes que se pasan días, que no pueden comer, que no pueden dormir, nada por el mismo. Entonces, fíjense que acá nos pide rutina de laboratorio con ionograma. ¿Por qué? Porque generalmente los trastornos del potasio, sobre todo, la hipocalemia, la hipercalemia, nos van a generar alteraciones a nivel muscular. La hipocalcemia, la hipercalcemia, igual. Entonces, el ionograma por esa razón. Y eso puede ser indicación de que estamos, por ejemplo, ante una enfermedad, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica y el paciente está urémico, o sea, nos vamos a dar cuenta porque tiene otras cosas también. Pero el ionograma nos puede dar una pista si está alterado. La videoendoscopía alta nos va a dar si tiene esofagitis por reflujo, si tiene hernia hiatal, si tiene un cáncer gástrico que está infiltrando el diafragma. Y si nosotros pensamos que hay una enfermedad sistémica o avanzada, vamos a tener que terminar con estudios de resonancia magnética o de tomografía para ver si es que no encontramos infiltración del nervio frénico a nivel del tórax o incluso a nivel de la columna cervical cuando sale el nervio frénico. Generalmente cuando dura tanto no es tan difícil porque eso es el estadio final de una enfermedad, no el comienzo, por suerte. Nunca viene el paciente con el hipo de más de 48 horas, viene con otra enfermedad que empezó con hipo. Y ahí uno puede encontrar rápidamente que la causa del hipo es la enfermedad de base que tiene. Por suerte. Entonces, fíjense, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico, carcinoma esofágico, tumores hepáticos, cirugías abdominales, menos frecuente, causas vasculares, como la colitis isquémica, las varices esofágicas, trastornos metabólicos, como les dije, la uremia, el saturnismo, la misma cetoacidosis diabética, o sea, la diabetes descompensada sería, de fármacos que uno debe considerar. Es tan importante esto que incluso hay fármacos que son los mismos que usamos para tratar que suelen dar hipo. Entonces, si estamos, por ejemplo, con un paciente, supónganse con una esofagitis por reflujo, que no tenía hipo, pero que le empezamos a dar inhibidores de bomba de protones y empieza con hipo,
deberíamos considerar si a lo mejor el hipo no es un efecto adverso del inhibidor de bomba, porque tiene muchos efectos adversos y a veces le damos la medicación y comienzan estas cosas como incluso las náuseas, diarrea, alteraciones como hipo, estado nauseoso, que son relacionados a los medicamentos que le dimos por estas cuestiones gástricas o esofágicas. Entonces, para el hipo crónico, generalmente es un hipo por enfermedad metastásica, por infiltración, por ruptura, por irritación crónica del frénico. Nos queda el baclofeno, que es el relajante muscular, la clorpromazina y la metoclopramida. Como procedimiento quirúrgico, bloquear el nervio frénico. Esos son procedimientos que lo hacen los anestesiólogos, entonces desconozco incluso cuál es el abordaje, si lo hacen acá por el cuello, o lo hacen por otra vía. Y si no, tienen implantes de vuelta que no están disponibles en todos lados, para controlar, digamos, tipo marcapasos del diafragma, digamos. Bueno, y nos quedan dos palabritas con respecto a la obstrucción aguda de la vía aérea. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Entonces, generalmente es una situación de urgencia en la que tenemos que estar seguros de cómo actuar, y cualquier programa de paramédicos trabajan sobre esto como para justamente ante la aparición de estos cuadros poder actuar rápidamente. Entonces, generalmente son las vías aéreas superiores hasta la tráquea. Generalmente tenemos causas como las reacciones alérgicas, entonces picaduras de abeja, alérgicos al maní, alérgicos a la penicilina, reacciones, ingestión de sustancias químicas. Los niños suelen por ahí ingerir inadvertidamente lavandina, detergente, y pueden tener este tipo de cosas. La epiglotitis, la inhalación de humo en los cuerpos extraños, las infecciones en general, sobre todo las laringitis, las que más obstrucción de la vía aérea dan son las subglóticas, las que están por debajo de las cuerdas vocales. Y después, ya cuando tenemos procesos inflamatorios infecciosos con flemones o abscesos periamigdalinos que van a ir comprimiendo o, digamos, obstruyendo la entrada de aire. Entonces, ¿qué vamos a tener? Si tenemos una obstrucción leve, probablemente la dificultad para respirar, con lo que habíamos dicho la vez pasada, el cornajo o estridor, que es ese ruido inspiratorio, ese ruido al expirar, digamos, ¿no? Con un poquito de tos y voz un poquito difónica o ronca. Cuando tenemos una obstrucción moderada, vamos a tener el estridor, la dificultad moderada que se va a ver por el tiraje intercostal, y el paciente va a estar taquipnéico. Estos pacientes digamos, son fáciles de manejar, con esto nos da tiempo y podemos hacer corticoides, la nebulización incluso con budesonide o algún corticoide inhalado, con eso pueden mejorar. Y después ya tenemos las graves, donde ya está el estridor anormal, ruidoso, exagerado, con el tiraje intercostal, aleteo nasal, el embudo, que es la depresión subsifoidea, que me está indicando que hay un gran esfuerzo inspiratorio, y el paciente está generalmente taquipnéico. Y ya cuando tenemos una saturación por debajo del 90%, el paciente ya está letárgico, hipotenso, taquicárdico, debemos pensar que hay signos de peligro de muerte inminente, y ya la completa sería la parada cardiorrespiratoria, la respiratoria inicial y la cardíaca posterior. Entonces, es importante reconocerlos y actuar rápidamente, no sean las de abajo, probablemente con medidas sencillas, y tal vez las otras ya requieran adrenalina subcutánea, corticoides
y eventualmente, si es factible, intubación o una cricotomía si es que fuera necesario, ¿no? Entonces, ahí ven ustedes un resorte metido en la laringe, y ven allá arriba incluso la imagen broncoscópica, retirando el anillito, ahora es un anillito de cuaderno, alguna cosa de eso, ¿no? Entonces, aquí ven simplemente los tres extremos, ¿no? Aquí hay paso de aire en el primero, pero el problema es que puede ser que el paso de aire en algún momento se vuelva unidireccional, o sea, entra pero no puede volver a salir. O directamente aquí donde ni entra ni sale, ¿no? También estas situaciones cada vez una es de más gravedad que la otra. Entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que está con un cuadro de asfixia? Tenemos que hacer las medidas iniciales, ¿no? Entonces, fijarnos el aspecto del paciente, si está lúcido, si tiene mirada atenta, si está activo, si así se mueve, si está respirando y cómo respira, entonces si tiene tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, tiene aleteo nasal, si los ruidos respiratorios se escuchan, o sea, si hay estridor, cada vez la situación cuanto más elevado el estridor, más grave, si tiene disfonía, si tiene sibilancia. Después hay que ver el tema de la circulación, ver si el paciente está con livideces, está con coloración violácea y pálida de la piel, o si está normal. Porque todo eso me va a dar la pauta de la rapidez con la que yo tengo que actuar. Cuando vemos las causas, lo que más se describe es el flu, que es una infección viral que lleva al edema de glotis. Entonces, en general, este paciente va a preferir estar sentado y va a empezar como una virosis que va progresando con el transcurso de las horas. La epiglotitis generalmente es infecciosa bacteriana, entonces el paciente va a estar con fiebre, va a poder estar con tos y catarro ya. El paciente tiene dificultad para deglutir, incluso para hablar más de unas pocas palabras. Si el paciente está con una traqueitis bacteriana, generalmente refiere tos con expectoración purulenta y intenso dolor al toser, dolor acá en la parte superior del esternón. Es mejor que esté acostado para él, y también esto es lento. Y el absceso retrofaringio generalmente también empieza con un proceso odinofágico. Puede haber algún foco odontógeno, y ustedes van a mirar, pueden abrir, cuando el paciente abre la boca, que tenemos los pilares del paladar que están abombando hacia el orificio faríngeo, y si hacen la palpación, que eso se puede, digamos, uno se pone guante y manda los dedos por dentro, ayudándose con la otra mano por la parte de afuera, pueden detectar las acumulaciones, o sea, los abscesos retrofaringeos. Se pueden palpar. El paciente también aquí no puede tragar, entonces la saliva se le escapa de la boca por la situación. Entonces, esto requiere corticoterapia inmediata y el inicio de la antibiótico-terapia parenteral, porque no puede tragar directamente. Comprimido va a ser difícil que trague. Entonces, el tratamiento en general va a depender de la edad del paciente. Con un niño hay que actuar rápido. Hay que ver las condiciones que generó el problema. Si el niño tiene capacidad de mantenerse sentado o está ya tumbado. Valorar las obstrucciones, así como habíamos visto. Tratar de dejar estable en una posición la columna cervical, cosa de que eso nos genere mayor compromiso obstructivo. Y manejar el nivel de ansiedad si es que el paciente está despierto. Entonces, oxígeno, ventilación, si es necesaria intubación, o cirugía, sería cricotomía, traqueostomía, si es que no podemos abrir la vía aérea. Generalmente el proceso está a nivel de la laringe, que es más difícil de pasar por una vía oro o nasotraqueal. Cuando tenemos eso, lo mismo que la laringitis subglótica, que uno lo puede poner en evidencia pidiéndole al paciente que
saque la lengua y ahí la tironeamos, vamos a ver que está tan edematizado que no nos va a permitir pasar ningún tubo por ahí. Estos pacientes tienen que ir a o traqueotomía o una cricotomía de urgencia. Bueno, y estas son las clásicas maniobras, ¿no? Que hacemos, que se enseñan a los paramédicos para tratar de expulsar los cuerpos extraños de la vía aérea. ¿Qué será esto? Dolor retrostental, la aparición en reposo, 6 horas de devolución, que irradia el cuello, aumenta con la inspiración profunda. Sin fenómenos acompañantes. Le duele acá. ¿Qué está acá? La tráquea. Acuérdense que la tráquea viene desde debajo de la laringe hasta un poquito, hasta el ángulo del Ullis, ahí está la tráquea dividiéndose. O sea que esto es una traqueitis, ¿no? De primera instancia. No hay ningún antecedente, entonces uno podría pensar que puede ser la inhalación inadvertida de humo, algún cuerpo extraño, pero se hubiera dado cuenta, o que sea el comienzo de un proceso infeccioso. Aquí tiene estas características. El examen físico está taquicárdico, normotenso, no tiene nada a nivel de la pleura, del aparato respiratorio. ¿Qué le hacen ahí? ¿Le piden algo? Placa de tórax, laboratorio. Só taquicardia. Sem sobretudo taquicardia. La vimos esta placa. Tiene un neumomediastino. Entonces la placa de tórax nos aclaró la situación. Tiene un neumomediastino leve. ¿Le harían una tomografía? ¿O lo esperan? Aí, Está taquicárdico nomás. Está normotenso. No dice nada de la saturación de oxígeno. Así que por ahí estaría bueno saber cómo está. A ver si dice algo más. No estoy segura que la radiografía sea del mismo caso. Pero bueno, es un neumomediastino. na presença de aire pode provocar taquicardia. Sí, Leva sí. Es lo mismo con neumotoras espontáneas. O sea, el dolor da taquicardia y este está con dolor. Y encima se agrega la presencia de algo que normalmente no tiene que estar. Cirugía tiroides, disnea progresiva, aumenta el decúbito. ¿Qué le harían? Porque por ahí no sabemos. Le operaron la tiroides. Puedo pensar que le hicieron una tiroidectomía o una hemitiroidectomía. Y dice que tiene disnea que aumenta el decúbito. Se acuesta y empeora. Con tos que aparece y desaparece. ¿Qué le piden? Una radiografía. Yo le pediría una tomografía ya. Pero fíjense qué ha pasado acá. Le traumatizaron el fénico. Las cirugías de tiroides lastiman 2 nervios. El laringio recurrente lo dejan difónico para toda la vida, en manos de cirujanos no expertos, ¿no? O pueden dañar el fénico. Fíjense claramente cómo se ve cúpula diafragmática derecha, cúpula diafragmática izquierda. Este paciente hizo una parálisis del freno. Por sección seguramente a nivel cervical. Último.
Disfagia alta, tabaquista sin control en los últimos años. Normotenso, saturando 94, 110 por minuto de frecuencia cardíaca. Cuello asimétrico, masa duro elástica sin poder delimitar borde inferior. Voz intratorácico, muy bien. Tomografía. Con cortes, con diferentes cortes. Fíjense cómo comprime todas las estructuras. Esse caso é bocio interno. Bocio intratorácico. Aquí lo que hay que ver, esto debería ser quirúrgico, pero tiene un alto riesgo. Es una cirugía de mucho cuidado. Creo que esta es la última. É pior que o bocio externo. Sí. Muitos casos são externos. Lo que se puede ver incluso es un bocio heterogéneo, así que probablemente sea un bocio coloide. A veces, dependiendo si eso se puede hacer funciones para disminuir tamaño, hay que evaluar funcionalidad y por ahí se puede ver si es factible algún tratamiento, o sea, si es factible, por ejemplo, algún tratamiento para disminuir el tamaño con todo reactivo o alguna otra, o sea, estudiando primero, pero en general, estos bocios tan grandes así suelen ser eutiroideos, tienen que ver con condiciones genéticas de aparición de enfermedades tiroides familiares o tienen que ver con lo endémico. Nosotros hace los últimos años hemos tenido ya cada vez menos bocios endémicos. Desde que nuestra fase yodo ya no tenemos más. Pero aún así, si ustedes son observadores y andan por ahí, pueden observar que hay personas que todavía tienen. Acá enfrente de la facultad, de hecho, hay un paciente que tiene un bocio que obviamente no debe ser endémico, pero ustedes pueden observar que él tiene un bocio muy notorio. Desconozco el resto, o sea, lo veo nomás porque la mala costumbre de ser médica clínica hace que yo ande por la vida mirando cosas, observando, ¿no? Y ahí uno se encuentra con estos detalles. Este es un bocio endotorácico que debe ser seguramente tratado quirúrgicamente. Si se puede, porque fíjense, es un hombre de 78 años que hay que estudiar si no tiene contraindicaciones cardiológicas, respiratorias, o sea, es una persona mayor. Alto riesgo solo con la edad. Bueno, eso es la última. Sí. Con esto terminamos. ¿Alguna pregunta? La semana que viene creo que seguimos ya con asma. Ao diminuir o volume, acabou se incluindo. Era eso, sí. Era eso. Pero yo no puedo. Tchau. Hasta luego. Hasta luego.